Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema El gozo perfecto y vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu presencia y por darnos este tiempo como siempre para poder escuchar y estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que al acercarnos a ti encontraremos muchas cosas que muchas veces no podemos comprenderlas en su totalidad, pero los principios y los fundamentos siempre serán los mismos, Señor, que es amarte y honrar tu palabra y obedecerte, Señor. Ayúdanos a comprender estos principios de hoy y que podamos, Señor, aplicarlos a nuestra vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos a continuar acá con el Evangelio de Juan en la secuencia que llevamos de antes de partir. Y vamos a hoy a hablar acerca del tema el gozo perfecto. Vamos a escuchar esta porción acá en el Evangelio de Juan capítulo 15 y vamos a estar leyendo desde el verso 10. Vamos a leer el verso 10 y 11 primero. Dice la palabra, el Señor Jesús dijo: si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Amigos, el Señor Jesús acá habla de que Él nos da estos mandamientos, todo lo que Él nos dijo antes en las anteriores charlas que hemos hecho y lo que viene, con un solo propósito, y es que nos mantengamos en el amor de Él, nos permanezcamos en su amor y también que nuestro gozo sea cumplido. Cuando la Biblia usa acá la palabra gozo, digamos en esta porción específica y en otras similares, se refiere a esa alegría desbordante que vive una persona después de haber pasado un tiempo de mucha tristeza o de una tribulación, de un dolor muy profundo, y de repente sucede algo que le trae mucha consolación y le da ese gozo desbordante. Y de ese gozo, esa palabra como tal es la que habla aquí la palabra. El Señor dice que tengan mi gozo esté cumplido en ustedes, porque recuerden que aquí hacia el final de esta porción, el Señor empieza a hablar con sus discípulos después de la Santa Cena y empieza a prepararlos para su partida y empieza a enseñarles principios que tienen ellos que tener muy seguros en su corazón, porque Él ya no va a estar físicamente. Y hasta que viniera el Espíritu Santo, ellos tienen que permanecer en esa fe y en esa seguridad y en esa unidad, para que cuando ellos estén o permanezcan en esa unidad, el Espíritu Santo pudiera venir y pudieran ellos ser consolados. Y el Señor les dice acá: si ustedes se mantienen obedientes a mi palabra y si ustedes se mantienen en mi amor, ese gozo será cumplido. Es decir, la tristeza que van a sentir una vez yo parta y muera, no se va a comparar con el gozo, con la alegría que vendrá cuando me vean resucitar y vean el Espíritu Santo en ustedes activo. Entonces el Señor les dice: pero deben ustedes mantenerse en mi amor, deben mantenerse obedeciendo mis mandamientos para que ese gozo pueda llenar sus corazones. Entonces el Señor habla acá de ese amor que debemos tener, primeramente hacia Dios y segundo entre nosotros. ¿Cómo es ese amor, o por qué es importante que ese amor hacia Dios lo tengamos en nuestro corazón para poder tener gozo? Usted dirá: pero ¿cómo al amar a Dios podemos tener gozo? Si muchas veces es tan difícil amar a Dios cuando vemos de pronto que o sentimos que de pronto Dios nos ha abandonado, cuando vienen circunstancias como la que ellos iban a enfrentar, circunstancias dolorosas, cuando parte un ser querido, cuando es algo súbito que no esperamos y suceden cosas que hacen como que nos hagan dudar de ese amor que Dios tiene para nosotros. Cuando ocurren esas circunstancias y no podemos pensar que un Dios amoroso permita esas situaciones desafortunadas. Pero amigos, el Señor nos dice acá: manténganse en mi amor así como yo he amado al Padre.
¿Cómo Jesús amó al Padre? Jesús amó al Padre en todo tiempo y en toda circunstancia, incluso cuando iba a morir en la cruz, incluso cuando Él tuvo que pasar por el dolor, por el rechazo, por la traición de los que más amaba y por su propia muerte. Y aún así Él mantuvo ese amor por el Padre. Y Él dice, manténgase en mi amor así como yo me mantuve en el amor del Padre. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Él dice que guardar los mandamientos nos ayuda a mantenernos en su amor. No que Dios no nos ame cuando nosotros no obedezcamos los mandamientos. Así como un padre ama a sus hijos aun cuando los hijos de pronto no obedecen en todo lo que ellos desean. Ese amor de padre, ese amor de un buen padre o de una buena madre difícilmente se aleja del corazón. De pronto el padre se duele, de pronto el padre se siente triste, decepcionado, bueno, tantos sentimientos de pronto por la desobediencia constante de un hijo o su rebeldía de pronto, pero el amor como tal no cambia en un padre bueno y en una madre buena. Dios aún más, siendo un Dios perfecto y el cual es Dios amor, es imposible que Dios nos deje de amar aun cuando nosotros fallamos, porque Dios ama al pecador y aborrece las acciones del pecador, es decir, no le gustan las cosas que hacemos cuando pecamos, pero Él nos ama como tal a nosotros y por esa razón, aunque estábamos lejos de Él, separados por los delitos y nuestros pecados, Él nos amó y nos envió a su Hijo Jesús, es decir, ese pecado nos separa de la voluntad de Dios, nos separa de Él, de su voluntad, pero no nos aleja de su amor como tal, porque Él siempre nos ama. Entonces Él dice, si guardan mis mandamientos, dice, si guardan mis mandamientos, ustedes permanecen en ese amor. Es decir, ese amor que nosotros demostramos también hacia Dios cuando obedecemos los mandamientos nos protege. Y cuando obedecemos los mandamientos, también el amor de Dios se manifiesta hacia nosotros de una forma diferente. Es decir, si desobedecemos los mandamientos, su amor se muestra hacia nosotros a través de la disciplina, a través de que debemos desafortunadamente llevar las consecuencias de nuestros pecados. Es una forma de amarnos. ¿Por qué? Porque la disciplina nos acerca a Él, nos quebranta y nos acerca a Él de nuevo. La disciplina, aunque duele, forma nuestro carácter. Es una manifestación de amor la disciplina. La disciplina no es odio, no es falta de amor. La disciplina es amor de parte de Dios. Y dice que si obedecemos los mandamientos, también ese amor se manifiesta. Dice, permaneceremos en su amor. Recordemos que cuando el Señor nos creó, a cada uno de nosotros nos trajo aquí con un propósito, una tarea específica. Nuestras cualidades, dones, talentos son simplemente elementos que debíamos tener en nuestro carácter para poder desarrollar una labor. Por esa razón nadie es igual a otra persona, cada uno tiene una forma diferente de trabajar, de ser, de pensar, de desear las cosas. Cada quien tiene un don, cada quien tiene un oficio. Y cuando usted está haciendo las cosas que le gusta, cuando usted está haciendo algo para lo que usted se siente preparado, para lo que usted ama hacer, así sea una labor sencilla, usted tiene alegría, usted se siente gozoso. Pero si usted empieza o lo mandan a ir a hacer una labor que a usted no le gusta o para la que usted no se siente preparado o para una que definitivamente usted no le agrada estar ahí, difícilmente usted va a estar alegre haciendo ese trabajo. Igual pasa con el Señor, amigos. Dios nos preparó de antemano las bendiciones, el camino, una ruta de bendición, un propósito. Él nos dio las cualidades y características en nuestro ser para que pudiéramos hacer una tarea. ¿Para quién? Para Él y para su reino. Nuestra creación y la forma como somos nunca es casualidad ni es producto del azar. Es un plan que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ese plan. Dice la palabra en el libro de Efesios que es así, que Dios preparó un plan
Tal vez a usted se le haga difícil comprender cómo puede ser que Dios pudiera haber traído a las personas con un plan preparado y que entonces ¿dónde está la libre voluntad? Amigo, Dios preparó un plan y te puso a ti en ese plan, primeramente porque Él es el Rey del universo y sabe dónde te necesita. Segundo, aunque tienes un plan trazado, dentro de ese plan tú tienes libre albedrío para usar tus dones, para usar tus talentos y para ponerlos al servicio del Señor y tener gozo, o ponerlos al servicio del mundo y no tener tu gozo completo. Entonces, cuando Jesús dice, si obedeces los mandamientos y te mantienes en mi amor, tu gozo será completo. Porque cuando tú estás haciendo las cosas para las cuales fuiste creado, cuando tú estás siguiendo el plan que el Señor trazó para tu vida, por ende habrá gozo en tu vida por causa de que tú estás haciendo las cosas para las cuales fuiste creado. Tus dones no estarán siendo desperdiciados, tus dones no estarán siendo puestos en el lugar incorrecto donde no encontrarás el fruto de esas acciones o de esa inversión que tú hagas. Cuando tú inviertes tus dones y tus talentos en el mundo o en las cosas de este mundo, alejado de la voluntad de Dios, tú inviertes esfuerzo, dinero y de pronto recibes algún placer. Pronto fama, de pronto fortuna, reconocimiento, pero siempre tendrás un vacío en tu corazón porque tus dones no están puestos donde deben estar, dando el fruto que Dios espera que tengas. Mientras que si tú inviertes tus dones y tus talentos en donde Dios planeó para ti, esa misma obediencia te traerá a ti gozo, te traerá a ti satisfacción verdadera. Tú no estarás triste ni decepcionado, sino que estarás donde Dios quiere que estés y allí tú darás fruto. Y entonces dice el Señor que ese gozo en nosotros será cumplido. Él nos habla también de amarnos unos a otros. Porque, amigo, ahí en donde usted está, en ese rol que usted cumple dentro del reino de Dios, si usted es creyente, y si usted no es creyente, usted de todas formas cumple un rol que Dios espera que usted ajuste su rol a la voluntad de Él y a su palabra y a la obediencia a su ley moral. Entonces, cuando usted está dentro de ese rol cumpliendo y amando lo que hace, usted puede también amar a los que están alrededor suyo y usted cumple su rol de pronto como padre y usted ama a sus hijos y provee como esposo, como hombre, provee de pronto a su familia como protector, como sacerdote del hogar. Y ahí está usted amando a su familia. Cuando usted como esposa cumple ese rol de ayuda idónea, de mujer que cuida, de mujer que administra bien la casa y administra y educa a los hijos, porque la mujer es la que edifica el hogar. Entonces usted encuentra satisfacción y encuentra gozo en amar a sus hijos y en amar su familia. Cuando usted como hijo cumple ese rol bien, y usted ama y respeta a sus padres, obedece a sus padres, se sujeta a la autoridad, aunque no le guste todo, pero usted respeta la autoridad y usted trabaja por su propio desarrollo personal y por su propia independencia hacia el futuro y por las cosas que usted desea. Entonces usted encuentra gozo en eso y usted está amando a sus padres y a sus hermanos. Dese cuenta que ese amor del que habla el Señor, que nos amemos unos a otros, tiene que siempre que ver con el que usted cumpla ese rol donde Dios lo tiene ubicado, donde Dios quiere que usted avance. Nunca podrás tener gozo completo si tú no estás en el lugar donde Dios quiere, donde Dios planeó para ti, cumpliendo el rol que Dios planeó para ti y haciendo la voluntad de Dios con los mandamientos, cumpliendo esa voluntad. Tendrás de pronto una satisfacción pasajera, pero el gozo y la plenitud, la tranquilidad plena solamente se obtiene en la obediencia a la palabra, en la obediencia a Dios. No podrás encontrar nunca plenitud y gozo completo si tú estás en desobediencia. Por más que tú luches e intentes hacer tu propia vida, tú no podrás encontrar satisfacción plena. Y dice más, dice la palabra acá. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Es decir, al obedecer su palabra entramos en amistad con Dios. Cuando tú estás lejos de la voluntad de Dios, dice la Biblia en el libro de Romanos que somos enemigos de Dios. Pero cuando tú te sujetas a la voluntad de Dios y cuando tú renuncias a la vida apartado de Dios, a esa vida de pecado, y tú decides voluntariamente someterte a la voluntad de Dios, entonces tú entras en una relación de amistad con Dios. Y al tener amistad con Dios, pues tendrás todas las otras cosas, porque simplemente Él es el dueño de todas las cosas, el dueño del oro, de la plata, de todo lo que tú tengas en esta tierra para administrar. Ni una sola cosa, amigo, de las que tienes ahora y de las que tenemos, ni una sola cosa nos pertenece. Recuerde, siempre recuerde que somos administradores de cada pequeña cosa que tenemos en esta tierra. La sola silla donde usted está sentado, el dispositivo donde usted está viendo tal vez este video, las mismas prendas que tenemos que nos cubren del frío, cada pequeña cosa, amigo, no nos pertenece. Somos administradores de esas pequeñas cosas, el alimento que tú comes, la familia que Dios te dio, y tú lo debes entender así, porque al momento de partir tú no vas a llevarte absolutamente ni la más mínima cosa de las que están físicamente en esta tierra. Todo esto le pertenece al Señor y Él nos lo presta, nos permite administrarlo mientras estemos acá, y en la medida que tú demuestras buena administración, Él te va a entregar más. Entonces, amigos, aquí dice la palabra que somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda, y dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Esto es tremendo, porque dice el Señor, el siervo ya no son solo siervos. Cuando tú entras en una relación de amistad, cuando tú amas a Dios, dice que Él te dará a conocer las cosas. Ya no eres siervo, sino amigo. Es decir, Dios te va a revelar a ti muchas cosas, propósitos, planes, cosas que tú debes hacer y estarás siempre un paso adelante. Y no habrá nadie que pueda vencerte o oprimirte, porque tú estarás un paso adelante, porque Dios te dirá, te guiará en lo que debes hacer, amigo. Y tú no tendrás temor de nada, porque tú estarás guiado por Él y sabes que tienes la seguridad de su amistad y de su protección. La desobediencia siempre traerá temor. O si no, acuérdate cuando eras pequeño y desobedeciste por primera vez a tus padres, te invade el temor a qué, a la disciplina, el temor a ser descubierto. Empiezas a decir mentiras porque tienes temor. La base de la mentira siempre será el temor, siempre. La persona está temerosa de ser descubierta, temerosa de ser castigada, temerosa de cualquier cosa, y todo mentiroso tiene una base, una raíz de temor. Y para vencer la mentira tienes que vencer el temor primero. Si no vences el temor, pues simplemente no podrás dejar de ser mentiroso. Para poder vencer el temor, tienes que amar a Dios. Tienes que amar a Dios y entregar tu corazón a Él para tener seguridad. Cuando tú ganas esa seguridad ya no tienes temor, y cuando ya no tienes temor dejas de ser mentiroso. Bueno, eso es un pequeño tip ahí, pero es así. Entonces Dios nos va a dar a nosotros esa capacidad de conocer y de entender. ¿Y qué más? El amor a Dios nos garantiza ese gozo. Dice más acá: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre los lo dé. Eso les mando, que se amen unos a otros. Amigos, si usted anda en amor, Dios estará con usted, usted amará a Dios plenamente, usted caminará en la voluntad de Dios, y dice acá que puede pedir todo lo que usted quiera al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, y su gozo será cumplido. ¿Qué más promesas podemos pedir? Si el Señor ya nos dio una promesa, si el Señor ya nos dio una palabra donde dice que si andamos en sus mandamientos y andamos en su amor, podemos pedir en el nombre de Jesús y nos será hecho. Y entonces, claro, nuestro gozo será cumplido, tendremos paz. Sabremos que lo que Dios nos da es lo que tenemos que tener, y lo que Dios no nos da es lo que no nos conviene. Amigo, y uno estará tranquilo con el no, y uno estará tranquilo con la respuesta,
Aunque te diga no, tú sabrás que el no es también una respuesta positiva de parte del Señor. El no es protección. Cuando Él te dice no es por una razón. Entonces, amigo, te animo para que entres en amistad con Dios, para que hagas tu parte y obedezcas a Dios y rindas tu corazón y puedas entonces entrar en ese gozo completo. Fácil. ¿Cómo lo puedes hacer? Solamente tienes que ir a tu lugar en secreto y hablar con el Señor con tus propias palabras. Y puedes decirle algo como: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, me arrepiento de mis malos caminos. Te pido que me ayudes y me des la fortaleza para hacer tu voluntad a donde quiera que tú desees que esté. Dame el gozo de tu espíritu, pero también la fuerza física para poder estar y permanecer en tu palabra, Señor. Que mi gozo sea cumplido a través de la obediencia a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.